Buenas, ¿qué pasa cuando el sistema que debería cuidarnos nos falla? Hoy hablaremos de un gran problema que tiene la salud pública de mi país, que casi nunca sale en las portadas, pero que afecta la vida de miles de peruanos. Las negligencias. Pero definamos primero qué es una negligencia. Según se dice, es la falta de cuidado o diligencia que una persona, institución o profesional debe tener en su labor. En el ámbito médico, significa apartarse injustificadamente de los protocolos y estándares, provocando daño físico, emocional o incluso la muerte. No se trata solo de un error, sino de una omisión o acción que se pudo evitar y que tuvo consecuencias graves. Un ejemplo de esto lo encontramos en el caso de salud, donde el Poder Judicial ordenó pagar 250.000 soles por daño moral a un paciente debido a la falta de diagnóstico y la demora en una intervención quirúrgica. Según la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, esta negligencia no solo afectó la salud física del paciente, sino también su estabilidad emocional y económica, quedando acreditado mediante pericia psicológica, y detrás de cada caso hay personas, familias y sueños truncados por un sistema que en demasiadas ocasiones, no responde como debería. Y esto es apenas la punta del iceberg, por eso hoy vamos a decir algunas negligencias de mi país, el Perú. 1. Suero contaminado de Medifarma, 2025. Esta historia comienza en marzo de 2025, cuando un insumo básico en cualquier sala de emergencias, el suero fisiológico al 0,9%, se convierte en una amenaza mortal. El problema se concentra en un lote concreto. 2.123.624, 1, fabricado por Medifarma Sociedad Anónima. La autoridad sanitaria DIGEMID emite la alerta N38, 2025, e inmoviliza todas las unidades del lote, recomendando no usar, no distribuir y no comercializar el producto. Los primeros reportes llegan el 21 de marzo desde la Clínica Sana en Lima. Médicos advierten reacciones severas en pacientes y notifican a DIGEMID. La alerta oficial recién sale el 24 de marzo. Para entonces ya había casos graves y los reportes empezaban a crecer. Análisis posteriores confirman la causa. El suero tenía exceso de sodio. Eso provocó hipernatremia severa, sodio en sangre peligrosamente alto, con convulsiones, daño neurológico y fallas multiorgánicas. En un paciente se documentó 200 mg/L de sodio en sangre, un nivel compatible con edema cerebral y riesgo de muerte. El saldo humano es devastador. Al menos 4 muertes, incluida un bebé, y más de una decena de pacientes gravemente afectados. ¿Dónde circuló el lote? Según los reportes, el producto llegó a clínicas privadas de Lima, Cusco y La Libertad. Parte del lote fue vendido directamente a grandes clínicas, pero otra porción se movió vía intermediarios hacia farmacias. Al 27 de marzo, quedaban 4.000 unidades sin ubicar, lo que evidenciaba fallas de trazabilidad y farmacovigilancia. Línea de tiempo del caso. 21 de marzo. Sana detecta casos y alerta a DIGEMID. 24 de marzo. Se emite la alerta DIGEMID N38, 2025, e inmoviliza el lote 2.123.624, 1. 27 de marzo. DIGEMID cierra temporalmente el área de fabricación de líquidos estériles de gran volumen de Medifarma. El producto se declara no conforme. A fin de marzo, inicios de abril. El MINSA anuncia denuncia penal contra la empresa y medidas para abastecer suero de otros proveedores. Este caso no es solo un lote malo. Es la suma de controles de calidad internos que fallaron, respuestas tardías y débil trazabilidad en la cadena de suministro. La propia compañía admitió incumplimientos en sus protocolos de producción y control de calidad, y pidió perdón públicamente. Incluso se denunciaron intentos de manipular resultados internos en los controles previos a la distribución. El cierre de la planta generó desabastecimiento temporal y obligó a la autoridad a autorizar sueros alternativos bajo controles reforzados. Al mismo tiempo, el caso destapó la fragilidad del sistema de farmacovigilancia, que no pudo ubicar miles de unidades a tiempo. Un suero es de lo más básico que existe. Que un producto así falle y cause muertes revela algo más profundo. Errores evitables en producción, controles laxos y respuestas tardías. No es mala suerte, es negligencia. Y cuando la negligencia se normaliza, el sistema entero se vuelve peligroso.
¿Qué negligencias se cometieron? Fallas en la producción farmacéutica. No se cumplieron protocolos de esterilización ni controles de calidad en la planta. Ausencia de control sanitario adecuado. Ni la propia empresa ni Digemid detectaron a tiempo la contaminación antes de poner los sueros en circulación. Distribución masiva sin verificación. Pese a las alertas iniciales de infecciones en pacientes, los lotes siguieron circulando. Demora en el retiro del producto. Recién tras las muertes y denuncias se retiraron los sueros del mercado. 2. Derrame de petróleo de Repsol, 2022 hasta el presente, el 15 de enero de 2022, un día que comenzó con total tranquilidad, nadie imaginaba que se transformaría en el peor desastre ambiental de la historia del Perú. Ese mismo día, mientras se realizaba la descarga de petróleo en la refinería La Pampilla, un fuerte oleaje provocado por la erupción volcánica en Tonga impactó la zona. Sin embargo, la empresa no detuvo la operación. En cuestión de horas, miles de barriles de crudo se vertieron al mar. En un primer momento, Repsol reportó que el derrame era de apenas 7 galones. Pocas horas después corrigieron a 6.000 barriles, pero las investigaciones confirmaron que la magnitud era mucho mayor. Casi 12.000 barriles de petróleo terminaron contaminando el litoral peruano. El impacto ambiental fue devastador. El crudo cubrió más de 11.000 hectáreas de mar y costa, afectando áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la zona reservada de Ancón. Playas enteras quedaron cubiertas de petróleo. Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Chancay fueron las más afectadas. La fauna silvestre sufrió de inmediato. Miles de aves marinas, lobos de mar y peces murieron intoxicados o cubiertos de crudo. Los pescadores artesanales, cuya subsistencia dependía del mar, quedaron sin ingresos de la noche a la mañana. Miles de familias entraron en crisis económica y social. Las críticas se dirigieron de inmediato hacia Repsol. No solo por el desastre, sino por su respuesta lenta e insuficiente. Las brigadas de limpieza eran mínimas y, en muchos casos, los trabajadores eran contratados sin equipos de protección adecuados, exponiéndose al petróleo tóxico con solo guantes y mascarillas básicas. El Estado peruano declaró emergencia ambiental y abrió procesos administrativos y penales contra la empresa. La OEFA, organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ordenó medidas inmediatas y aplicó multas por incumplimientos en el plan de remediación. La Fiscalía abrió investigaciones por delitos ambientales. Pero a pesar de todo, 3 años después el problema persiste. El proceso de limpieza sigue inconcluso y gran parte de los ecosistemas afectados aún no se recuperan. En varias playas, pescadores denuncian que la actividad nunca volvió a ser la misma y que las compensaciones ofrecidas por la empresa no cubren el daño real. Este caso es un claro ejemplo de cómo la combinación de subestimación del riesgo, falta de protocolos adecuados y respuestas lentas puede tener consecuencias irreversibles. No hablamos solo de un accidente, sino de negligencia corporativa con impacto ambiental, social y humano que aún hoy, en 2025, sigue latente. ¿Qué negligencias hay? Respuesta tardía y minimización del desastre. Al inicio, Repsol declaró que solo se habían derramado 7 galones de petróleo, cuando en realidad fueron más de 11,000 barriles. Esa mentira inicial retrasó la respuesta de emergencia. Falta de planes de contingencia. La empresa no contaba con equipos ni personal preparado para contener un derrame de esa magnitud, a pesar de operar en una refinería de alto riesgo. Ausencia de comunicación transparente. La población, las autoridades y hasta los propios pescadores afectados no recibieron información clara sobre la gravedad del derrame ni sobre los riesgos para la salud. Uso de mano de obra sin protección adecuada. Se denunció que varios trabajadores contratados para la limpieza ingresaban al mar sin trajes especiales, usando apenas escobas y baldés para recoger petróleo, exponiéndose a daños tóxicos. Impacto ambiental masivo sin reparación real. Hasta hoy muchas playas siguen contaminadas, miles de pescadores artesanales perdieron su sustento, y la compensación económica ha sido lenta e insuficiente. 3. Muerte de Eliana Flores tras parto en Arequipa, 2025. En julio de 2025 sucedió algo que muchas veces ocurre en hospitales, pero pocas veces se cuenta.
Eliana Rosa Flores Romero, de 33 años y madre primeriza, ingresó a la Clínica Sana de Yanaguara, Arequipa, a las 5 p.m. del martes 8 de julio para dar a luz a su bebé. Tras varias horas de trabajo de parto, finalmente, a las 3 a.m. del miércoles 9 de julio, dio a luz de manera natural a un bebé de aproximadamente 4 kilos, en buen estado de salud. Una hora más tarde, alrededor de las 4 a.m., durante la extracción de la placenta, se le provocó un desgarro uterino que desencadenó una hemorragia masiva e incontrolable. Con el paso de las horas, la situación se volvió crítica. A las 7 a.m., Eliana continuaba desangrándose mientras su esposo solicitaba con urgencia una unidad de sangre, la cual fue negada por el banco de la clínica bajo el argumento de que no podían resolver los trámites administrativos en ese horario. Minutos después, sufrió su primer paro cardíaco. Ante la gravedad, se dispuso su traslado a la clínica AUNA. En el trayecto sufrió un segundo paro cardíaco prolongado y, al llegar al nuevo centro médico, un tercero que duró casi 8 minutos, dejando consecuencias irreversibles. Aunque los médicos lograron reanimarla, informaron a la familia que, de sobrevivir, quedaría en estado vegetal. Finalmente, a las 5:30 p.m. del mismo miércoles 9 de julio, Eliana falleció. El certificado médico consignó como causa de muerte una falla multiorgánica. Su familia interpuso una denuncia por presunta negligencia médica en la comisaría de Santa Marta, Yanaguara. Desde el 9 de julio, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa inició una investigación preliminar por homicidio culposo. ¿Qué negligencias hay? Negligencia médica en el parto. Eliana ingresó para dar a luz y, tras la cesárea, presentó hemorragias graves. El personal médico no actuó con la rapidez ni el cuidado necesario para estabilizarla. Demora en el traslado a UCI. Pese a su estado crítico, se retrasó el pase a cuidados intensivos, lo que redujo sus posibilidades de sobrevivir. Falta de equipamiento y preparación. El hospital no contaba con los recursos adecuados para manejar complicaciones obstétricas de alto riesgo. Comunicación deficiente con la familia. Los familiares denunciaron que no fueron informados claramente sobre la gravedad de la situación ni sobre las decisiones médicas que se tomaban. Fallas en la supervisión hospitalaria. El caso evidenció una falta de protocolos claros en emergencias obstétricas y negligencia institucional más allá de un solo médico. 4. Colapso del techo del Real Plaza Trujillo, 2025. Y ya quería hablar de este caso porque de verdad, ¿cómo algo así puede pasar? ¿Cómo pueden ser tan HDP? Pues pasó, y fue una de las tragedias más impactantes del 2025 en el Perú. El colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo el 21 de febrero de 2025, a las 8:42 de la noche, cientos de personas disfrutaban de una salida común. Cenar en el patio de comidas, dejar que los niños jueguen, compartir en familia. Nadie imaginaba que en cuestión de segundos, ese lugar se transformaría en un escenario de horror. Un estruendo sacudió el centro comercial. El techo, una enorme cúpula de casi 800 metros cuadrados, se vino abajo de golpe. Vigas metálicas, lonas, planchas y estructuras enteras cayeron sobre mesas, sillas y personas indefensas. La gente corrió, gritó, buscó refugio, pero muchos quedaron atrapados. El saldo fue devastador. 6 personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas, varias de gravedad. Muchos tuvieron que ser trasladados en autos particulares porque las ambulancias y las grúas demoraron en llegar. Los hospitales de la zona colapsaron por la cantidad de heridos. Pero lo más indignante fue descubrir que este desastre pudo evitarse. No fue un accidente imprevisible, como quisieron venderlo al inicio. Fue el resultado de años de negligencia. Desde que se construyó en 2016, el techo presentaba fallas. Se usaron pernos de baja calidad para sostener la estructura. Las soldaduras eran deficientes, mal ejecutadas y sin refuerzos. El diseño compacto dificultaba la inspección y el mantenimiento. La lona que cubría la cúpula acumulaba agua de lluvia, sumando toneladas de peso extra. Y pese a todo esto, nunca se hizo un mantenimiento real. En 2024 hubo 2 inspecciones municipales, pero no detectaron nada grave.
No había un certificado de seguridad actualizado y, aún así, el lugar seguía operando todos los días con miles de visitantes. La fiscalía abrió una investigación por homicidio culposo, lesiones graves y negligencia en construcción contra directivos de Real Plaza, representantes de Intercorp, las empresas constructoras y funcionarios municipales. Peritos encontraron que incluso se habían usado pernos de menor resistencia a los que exige la norma técnica. Mientras tanto, la empresa trató de controlar el escándalo. Ofreció pagar los gastos médicos, compensaciones y hasta cerró todos sus locales a nivel nacional en señal de duelo. Pero poco después se filtró que estaban presionando a víctimas y familiares para firmar acuerdos extrajudiciales, obligándolos a renunciar a abogados a cambio de recibir indemnizaciones. Y en medio de todo esto, hubo un detalle que llamó mucho la atención. Testigos aseguraron que, en la madrugada posterior al derrumbe, se vio a la policía sacando varias bolsas negras del centro comercial. Nunca se aclaró oficialmente qué contenían, y ese silencio solo aumentó las dudas y el misterio alrededor de lo ocurrido. La indignación fue nacional. Ingenieros, especialistas y la misma opinión pública lo dijeron claro. No fue un accidente, fue una tragedia perfectamente evitable. El colapso del Real Plaza Trujillo dejó en evidencia que, en el Perú, muchas veces la vida vale menos que el ahorro en materiales o el apuro por inaugurar un centro comercial. El techo cayó, sí. Pero junto con él también cayó la confianza en que espacios donde miles de peruanos pasan su tiempo estén realmente hechos para protegerlos. Negligencias cometidas en este caso. 1. Uso de materiales de baja calidad, pernos y soldaduras inadecuadas. 2. Diseño estructural deficiente, que no permitía una supervisión adecuada. 3. Ausencia de mantenimiento desde 2016 hasta 2025. 4. Acumulación de agua por lluvias sin medidas de drenaje, que sobrecargó la estructura. 5. Fallas en las inspecciones municipales, que no detectaron los riesgos reales. 6. Falta de certificado de seguridad vigente, IPSE. 7. Omisión de responsabilidad empresarial, priorizando la operación comercial antes que la seguridad. 8. Manejo cuestionable post-tragedia, con presión a víctimas para firmar acuerdos extrajudiciales. 9. Falta de transparencia en el manejo posterior, con episodios como la salida de misteriosas bolsas en la madrugada que nunca fueron aclarados. 5. Esterilizaciones forzadas. Mamerita Mestanza, década del 90, en el Perú de los años 90, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se implementó un programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria. En el papel sonaba como una política de salud pública para reducir la pobreza, pero en la práctica se convirtió en una campaña de esterilizaciones forzadas, dirigida sobre todo contra mujeres pobres, campesinas e indígenas. El caso más emblemático fue el de Mamerita Mestanza Chávez, una mujer campesina de Cajamarca, madre de 7 hijos, que en 1998 fue hostigada constantemente por trabajadores de salud para que se sometiera a una ligadura de trompas. Según denuncias, la amenazaban con denunciarla a la policía o multarla si no aceptaba. La presión fue tanta que terminó accediendo. El 27 de marzo de 1998, Mamerita fue operada en el Hospital Provincial de Cajamarca. La intervención tuvo complicaciones graves, pero no recibió el cuidado postoperatorio adecuado. A los pocos días, presentó fiebre y fuertes dolores abdominales. La familia pidió ayuda, pero en el hospital no le dieron la atención que necesitaba. Finalmente, el 5 de abril de 1998, Mamerita murió a los 33 años de edad. Su caso no fue aislado. Organizaciones de derechos humanos documentaron que más de 270,000 mujeres y alrededor de 20,000 hombres fueron esterilizados durante la década del 90. En muchos casos, no hubo un consentimiento real. Se usaron amenazas, engaños, presiones psicológicas y hasta engaños con papeletas firmadas sin traducción para las mujeres quechua hablantes. En el caso de Mamerita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, intervino. En el 2003, el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a indemnizar a la familia, además de garantizar justicia. Sin embargo, los juicios avanzaron lentamente.
Durante años, hubo dilaciones, archivos y obstáculos legales. No fue sino hasta 2021 que finalmente la Fiscalía decidió llevar a juicio a Fujimori y a exministros de salud por este programa. Lo más impactante de este caso no es solo la muerte de Mamerita, sino lo que representa. La vida de miles de mujeres tratadas como números, como estadísticas, sin respeto a su dignidad y a su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Mamerita Mestanza se convirtió en un símbolo. Su historia es la prueba viviente de cómo una política de Estado, disfrazada de salud pública, terminó siendo una violación masiva a los derechos humanos. Negligencias y abusos cometidos en este caso. 1. Coacción y amenazas contra mujeres pobres e indígenas para aceptar esterilizaciones. 2. Falta de consentimiento informado real, muchas veces sin traducción a lenguas nativas. 3. Malas prácticas médicas durante la intervención quirúrgica. 4. Ausencia de atención postoperatoria adecuada, lo que provocó la muerte de Mamerita. 5. Indiferencia estatal, que ignoró las denuncias durante años. 6. Uso de políticas de salud con fines de control poblacional, sin respeto a los derechos humanos. 6. Derrame de mercurio en Choropampa, 2000. El 2 de junio del año 2000, la tranquila localidad de Choropampa, en Cajamarca, vivió un desastre que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes. Una camioneta contratada por Minera Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica en ese momento, transportaba más de 150 kilos de mercurio metálico. Durante el trayecto, un desperfecto provocó que el cargamento se derramara por varios kilómetros de carretera, atravesando los poblados de Choropampa, San Juan y Magdalena. El mercurio es un metal altamente tóxico, capaz de causar daños neurológicos, respiratorios y renales. Pero los pobladores no fueron advertidos del peligro. Al contrario, muchos creyeron que el líquido plateado era algo valioso. Niños, jóvenes y adultos lo recogieron con sus manos, lo guardaron en frascos y hasta lo llevaron a sus casas. Algunos, sin saber lo mortal que era, llegaron a jugar con él como si fuera un juguete brillante. En cuestión de horas, la tragedia se desató. Cientos de personas comenzaron a presentar síntomas. Vómitos, mareos, llagas en la piel, problemas para respirar, pérdida de la visión y dolores insoportables. El sistema de salud local no tenía ni medicinas ni equipos para atender una intoxicación masiva de ese nivel. Los estudios posteriores revelaron que más de 900 pobladores quedaron afectados por la exposición al mercurio. Muchos nunca recibieron tratamiento adecuado y hasta hoy cargan con secuelas crónicas. Temblores, daños neurológicos, problemas de memoria, enfermedades respiratorias y renales. Lo peor. Las madres embarazadas transmitieron las consecuencias a sus hijos, quienes nacieron con malformaciones o complicaciones de salud. La empresa minera reaccionó tarde y mal. En lugar de desplegar un plan de emergencia inmediato, se limitó a enviar cuadrillas a recoger el mercurio con las propias manos de los pobladores. Les dieron escobas, recogedores y bolsas, sin protección, como si se tratara de basura común. Y a cambio, les ofrecieron pagos mínimos o la promesa de indemnizaciones que nunca se concretaron en su totalidad. El caso se volvió emblemático a nivel internacional. Choropampa pasó a ser conocido como el pueblo del mercurio. Los pobladores denunciaron durante años que fueron abandonados, que las autoridades no los defendieron y que la minera nunca asumió plenamente su responsabilidad. Más de 2 décadas después, muchos aún esperan justicia. Los juicios han sido lentos, con archivamientos, apelaciones y maniobras legales. Mientras tanto, la población de Choropampa sigue viviendo con las consecuencias de una catástrofe que, una vez más, se pudo evitar. Negligencias y abusos cometidos en este caso. Transporte inadecuado de mercurio, sin medidas de seguridad apropiadas. Falta de información inmediata a los pobladores sobre los riesgos del metal. Manejo irresponsable del desastre, utilizando a la misma población para recoger el mercurio sin protección. Ausencia de atención médica adecuada y oportuna para los afectados. Compensaciones insuficientes o incumplidas, dejando a las víctimas sin reparación real. Abandono estatal, al no fiscalizar ni garantizar justicia en más de 20 años. Intoxicación masiva por derrame.
Atención deficiente y sin reparación adecuada. 7. Cirugías de cataratas en Iquitos, 2025, el 31 de diciembre de 2024, en el Hospital Tercero de Salud de Iquitos, 5 pacientes fueron operados de cataratas por la oftalmóloga Adriana Angélica Lozano Arcani. Lo que debía ser un procedimiento sencillo se transformó en pesadilla. Alrededor del 7 de enero de 2025, 3 de esos pacientes habían perdido un ojo debido a infecciones severas provocadas por una bacteria hospitalaria. Entre los afectados está Lita Rengifo Flores, 66 años, quien quedó sin visión en uno de sus ojos luego de experimentar fuertes dolores postoperatorios. Otro detalle alarmante. Todos los pacientes ingresaron con ropa de la calle y llegaron en mototaxi, ignorando medidas mínimas de higiene. A la falta de estanqueidad sanitaria se sumó el traslado improvisado y el uso de ambulancias en mal estado. Frente a esto, E-Salud formó una comisión interna para revisar protocolos, mientras los pacientes eran trasladados al Hospital Edgardo Rebagliati en Lima para recibir atención especializada. Las familias denunciaron que, en algunos casos, se les pidió decir que se iban de paseo para evitar que se supiera la gravedad del expediente. La Defensoría del Pueblo exigió medidas inmediatas de bioseguridad, especialmente por la detección de una bacteria Pseudomonas multiresistente. Los afectados permanecían en observación, con condiciones de salud reservadas, tanto en Lima como en Iquitos, mientras el caso escalaba entre la indignación pública y la crisis institucional. Negligencias identificadas en este caso. Falta de protocolos de asepsia básicos. Pacientes ingresaron con ropa de calle, sin medidas higiénicas mínimas. Ambientes y traslados inseguros. Uso de mototaxis, ambulancias defectuosas y traslados realizados en la madrugada sin transparencia. Contaminación en sala quirúrgica. Probable infección por bacterias hospitalarias, como Pseudomonas, debido a falta de esterilización adecuada. Ignorancia médica ante síntomas graves. Detección tardía de infección, sin explicación clara al paciente ni a la familia. Fallas en comunicación institucional. Ocultamiento de la gravedad del hecho, pedir que digan que era un paseo, y manejo precario de la crisis. Débil respuesta administrativa. Aunque se conformaron comisiones internas, la reacción inicial fue lenta frente a la magnitud del daño. 8. Incendio en Mesa Redonda, 2001, era la tarde del 29 de diciembre del 2001, a solo 2 días de Año Nuevo, uno de los momentos más concurridos del año en el corazón de Lima. Mesa Redonda estaba abarrotada. Miles de personas recorrían galerías y puestos improvisados, comprando todo tipo de productos para las fiestas, desde juguetes y ropa hasta pirotécnicos que se vendían sin control en medio de pasillos estrechos y saturados de mercadería inflamable. A las 7:15 de la noche, una simple demostración de fuegos artificiales frente a la Galería Ucayali desató el infierno. Una chispa alcanzó un almacén repleto de cohetes, bombardas y petardos. En cuestión de segundos, las explosiones en cadena se multiplicaron y el fuego se propagó con una velocidad devastadora. La infraestructura precaria, los pasillos reducidos, los techos de material ligero y la sobrecarga de productos altamente combustibles transformaron el lugar en una trampa mortal. El caos fue inmediato. Las galerías cerradas impedían la salida rápida, los autos estacionados y puestos ambulantes bloqueaban las calles, y la gente desesperada corría en todas direcciones buscando un escape. Algunos intentaban trepar por los techos en llamas, otros rompían paredes y ventanas a golpes, mientras las explosiones convertían la zona en una tormenta ígnea que alcanzó temperaturas superiores a los 200 grados. 4 manzanas enteras fueron devoradas por el fuego. Los testimonios de esa noche son desgarradores. Padres que jamás volvieron a ver a sus hijos, comerciantes que murieron intentando salvar su mercadería, familias completas reducidas a cenizas. Marcos, un sobreviviente, relató años después cómo vio morir a su esposa e hijo a pocos metros de distancia, mientras él solo pudo salvarse trepando desesperadamente a un vehículo rodeado por las llamas. Los bomberos, pese a su valentía, estaban sobrepasados. Muchos de ellos trabajaron más de 24 horas sin descanso, enfrentando un incendio que parecía imposible de controlar. A la falta de agua en algunas zonas, se sumaba la imposibilidad de ingresar con equipos por las calles congestionadas.
Aún así, lograron evitar que el fuego se extendiera hacia zonas más densamente pobladas, lo que pudo haber causado una catástrofe aún mayor. El saldo oficial fue de 277 muertos y 247 heridos, aunque diversos investigadores y familiares de las víctimas sostienen que las cifras reales fueron mucho mayores. Se calcula que más de 350 personas desaparecieron sin ser identificadas, muchas de ellas enterradas como NN, dejando a decenas de familias sin siquiera un cuerpo que llorar. El incendio de Mesa Redonda no fue un accidente imprevisible. Durante años se sabía que la zona era un polvorín por la venta descontrolada de pirotécnicos, tolerada a la vista de todos. A pesar de múltiples advertencias de defensa civil, las autoridades municipales nunca clausuraron los locales ni fiscalizaron las condiciones de seguridad. La tragedia, por tanto, fue consecuencia directa de la negligencia institucional y de la corrupción que permitía que los comercios siguieran funcionando a cambio de sobornos o indiferencia. Tras el desastre, la venta de pirotécnicos en la zona fue prohibida, pero para las familias la herida nunca cerró. Muchas jamás recibieron justicia ni una reparación digna. En algunos casos se entregaron indemnizaciones mínimas, sumas ridículas frente a la magnitud del dolor. Hubo incluso denuncias de manipulación de pruebas, irregularidades en la investigación y un sistema judicial que archivó varias responsabilidades. Negligencias involucradas. Permitir y tolerar la venta informal y masiva de pirotécnicos en una zona de alta concentración. Ausencia total de control, permisos y medidas de seguridad para productos explosivos. Infraestructura precaria, sin vías de evacuación ni sistemas contra incendios. Fallas en la respuesta municipal y policial, incluyendo la remoción prematura de cordones de seguridad. Negligencia institucional al no actuar pese a conocer el riesgo evidente. Justicia incompleta e indemnizaciones insuficientes para las víctimas y sus familias. El incendio de Mesa Redonda se recuerda no solo como una de las mayores tragedias urbanas del Perú, sino también como un símbolo de cómo la indiferencia y la corrupción de las autoridades pueden costar cientos de vidas. 9. Incendio en Larcomar, 2016, Lima. Era la mañana del 16 de noviembre de 2016, un día que debía ser de estreno y entretenimiento en el centro comercial Larcomar, uno de los más emblemáticos y turísticos de Lima. El complejo, ubicado en los acantilados de Miraflores con vista al mar, esperaba gran asistencia para la función especial de la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, programada en el Cine UP del Sótano. Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración se convirtió en una tragedia. Minutos antes de las 10 a.m., las cámaras de seguridad registraron a una persona con comportamiento sospechoso cerca de las salas de cine. Poco después, se inició el incendio. En un primer momento se especuló con un cortocircuito, pero las investigaciones forenses de la Policía Nacional determinaron que el fuego había sido provocado por un agente externo. El caso levantó sospechas de sabotaje. Incluso se ofreció una recompensa de 15.000 soles para identificar a la persona del video, aunque ésta negó cualquier responsabilidad. A pesar de ello, hasta hoy el origen exacto del siniestro no ha sido esclarecido con certeza. El fuego se propagó rápidamente por las salas 10 y 11 del cine, consumiendo butacas, alfombras y techos acústicos altamente inflamables. El humo denso se extendió por los pasillos laberínticos del sótano, dejando atrapados a trabajadores y visitantes. En cuestión de minutos, el ambiente se transformó en una cámara de gas. Bomberos de Lima llegaron con 25 unidades de emergencia y lograron evacuar a unas 200 personas del centro comercial. Sin embargo, 4 trabajadores del cine no corrieron la misma suerte. Quedaron atrapados y murieron asfixiados por el humo tóxico. 2 bomberos resultaron heridos en el intento de rescatarlos. La escena fue descrita como caótica. Oscuridad total, falta de oxígeno y accesos bloqueados que convertían el lugar en una trampa mortal. La posterior inspección reveló una cadena de negligencias graves. Los extintores no funcionaron, los rociadores automáticos contra incendios nunca se activaron, y varias puertas de evacuación estaban cerradas durante el siniestro. Además, el diseño del sótano, con pasillos angostos, poca ventilación y escasa señalización, hizo que el rescate fuera extremadamente difícil.
Los propios bomberos señalaron que la infraestructura y las fallas de seguridad habían condenado a las víctimas desde el inicio. La municipalidad de Miraflores clausuró inmediatamente el Arcomar. Sin embargo, la medida fue temporal. Apenas un mes después, el 21 de diciembre de 2016, el centro comercial reabrió con mejoras en sus protocolos de seguridad, aunque el sótano permaneció cerrado hasta concluir reparaciones. La cadena de cine Supc, golpeada por la tragedia, se desvinculó del Arcomar y suspendió indefinidamente sus funciones en señal de duelo. A pesar de la magnitud del hecho, la investigación no logró esclarecer completamente las responsabilidades. Las dudas sobre el verdadero origen del incendio siguen abiertas, alimentando la percepción de impunidad entre los familiares de las víctimas, quienes reclaman que hasta hoy no hubo justicia ni sanciones claras contra los responsables de las fallas en la seguridad. Negligencias involucradas. Falta de activación de sistemas básicos de seguridad contra incendios, extintores y rociadores. Infraestructura inadecuada. Pasillos laberínticos, mala ventilación, áreas sin salidas de emergencia. Fallas en los protocolos de evacuación y emergencia. Puertas cerradas en un momento crítico. Respuesta institucional insuficiente. Ausencia de simulacros y personal entrenado para emergencias. Dudas persistentes en la investigación. Origen sospechoso, sin conclusiones definitivas, lo que refuerza la sensación de impunidad. El incendio del Arcomar fue un recordatorio de cómo incluso los espacios modernos y turísticos pueden convertirse en escenarios de tragedia cuando la seguridad se descuida y las negligencias se acumulan. 10. Incendio en la discoteca Utopía, 2002, Lima. La madrugada del 20 de julio de 2002 quedó marcada como una de las noches más trágicas en la historia reciente del Perú. En el primer nivel del centro comercial Jockey Plaza funcionaba la discoteca Utopía, el lugar más exclusivo y concurrido de Lima en aquel momento, frecuentado por la élite juvenil y familias de alto poder adquisitivo. Esa noche se celebraba la llamada Fiesta Zoo, un espectáculo excéntrico que incluía fuego y animales salvajes dentro del local. Un tigre, un león y hasta un caballo, expuestos en un espacio cerrado y sin condiciones mínimas de seguridad. Lo más grave era que el local no contaba con licencia municipal, tampoco con autorización de defensa civil, y mucho menos con protocolos de emergencia. Sin embargo, seguía operando con total normalidad, protegido por la indiferencia y la permisividad de las autoridades. A las 3:15 de la madrugada, durante uno de los números del show, bailarines encendieron fuego con benzina cerca de la cabina del DJ. En segundos, las llamas alcanzaron el falso techo de madera y plástico altamente inflamable. El incendio se propagó con rapidez incontrolable. El humo negro comenzó a cubrir todo el ambiente, la visibilidad se perdió, las luces se apagaron y el pánico se apoderó de los asistentes. Afuera, la música seguía sonando por unos instantes, como si nada estuviera ocurriendo, mientras dentro cientos de jóvenes luchaban desesperadamente por encontrar una salida. Escapar era casi imposible. El local tenía salidas bloqueadas o mal señalizadas, los pasillos eran estrechos y no existía ventilación adecuada. Los testimonios posteriores relataron escenas desgarradoras. Cuerpos apilados en las escaleras, jóvenes asfixiándose en cuestión de minutos, personas golpeando paredes y puertas cerradas en un intento desesperado de escapar. El humo tóxico resultó ser tan letal como las llamas. Los bomberos enfrentaron enormes dificultades para llegar y actuar. El centro comercial no tenía hidrantes operativos, no había un plan de evacuación y la estructura laberíntica complicaba las labores. Al ingresar, lo que encontraron fue una escena de horror. 29 jóvenes habían muerto y más de 50 resultaron heridos. La mayoría eran muchachos de entre 18 y 25 años, muchos de familias reconocidas, lo que desató una indignación nacional. Las investigaciones confirmaron lo que ya se sospechaba. La discoteca funcionaba sin licencia, con un aforo de más de 1,500 personas en un espacio autorizado solo para 660, sin extintores, sin alarmas, sin luces de emergencia, sin rociadores automáticos ni planes de seguridad. En otras palabras, una trampa mortal a la que cientos acudían cada fin de semana sin saberlo. Pero lo más doloroso llegó después.
Los dueños y responsables se dieron a la fuga, amparados en influencias y contactos. La justicia demoró años en procesarlos y cuando finalmente se dictaron condenas, las penas fueron reducidas. Perky North, principal gerente y socio de la discoteca, recibió 15 años de prisión por homicidio doloso, pero terminó cumpliendo apenas 7. Otros vinculados al caso nunca pisaron una celda. El proceso judicial se convirtió en un símbolo de impunidad, con beneficios, retrasos y apelaciones que revictimizaron a las familias. Durante 2 décadas, fueron los padres y madres de los jóvenes fallecidos quienes mantuvieron vivo el recuerdo y la exigencia de justicia. Ellos organizaron marchas, vigilias y campañas públicas para que el caso no quedara en el olvido. Muchos aún recuerdan las imágenes de madres sosteniendo fotos de sus hijos a las afueras del Poder Judicial, denunciando que el dinero y los contactos habían pesado más que las vidas perdidas. El incendio de Utopía no fue un accidente. Fue el resultado de una cadena de negligencias y de un sistema marcado por la corrupción y la indiferencia institucional. Aquella noche que debía ser de fiesta se transformó en una pesadilla colectiva, y quedó como advertencia de lo que ocurre cuando la informalidad y la impunidad se normalizan en espacios de diversión. Negligencias cometidas. Operación del local sin licencia municipal ni autorización de defensa civil. Uso de fuego, benzina y materiales inflamables sin ninguna medida de seguridad. Exceso de aforo. Más del doble de la capacidad permitida. Ausencia total de sistemas contra incendios, extintores, alarmas, rociadores, luces de emergencia. Falta de salidas de emergencia seguras, señalizadas y operativas. Impunidad y encubrimiento judicial que retrasó la justicia por casi 20 años. El caso Utopía se convirtió en un recuerdo doloroso de cómo la corrupción y la desidia pueden convertir la diversión en tragedia, dejando una huella imborrable en la memoria del país. Al repasar todos estos casos, queda claro que en el Perú las tragedias no son simples accidentes inevitables. La mayoría tienen un mismo origen: la negligencia. Autoridades que no supervisan, empresas que priorizan el dinero sobre la vida, hospitales que fallan en lo más básico, y un sistema judicial que suele dejar a los responsables en la impunidad. El problema no es la casualidad, es la repetición. Una y otra vez vemos cómo la falta de prevención, la corrupción y la indiferencia cuestan vidas humanas. Y cada nombre, cada rostro perdido en estas tragedias, nos recuerda que las víctimas no murieron por mala suerte. Murieron porque alguien no hizo su trabajo, porque alguien decidió mirar hacia otro lado. El Perú no puede seguir normalizando estas historias. Recordarlas es doloroso, pero también necesario. Porque mientras olvidemos, la negligencia seguirá repitiéndose y más inocentes pagarán el precio. La verdadera justicia no está solo en castigar, sino en aprender, en exigir cambios y en no permitir que la historia se repita. Si este video te gustó, suscríbete al canal y sígueme en estas redes sociales que muestro en pantalla y dejo en la descripción para que juntos sigamos visibilizando estos casos y no dejemos que caigan en el olvido. Además, si quieres seguir viendo y descubrir si Lima sobreviviría a un gran terremoto o de un cardenal oscuro del Perú que marcó una etapa llena de abusos y poder, te recomiendo ver estos videos y nos vemos en el próximo video.